Hola, bienvenidos a Tus Derechos. Los saluda Guillermo González Navarrete y los acompañaré en los próximos minutos. Hoy tendremos un programa muy especial. Nos acompañan las autoridades del Tribunal Constitucional, su presidente, el doctor Ernesto Lume Fortini, y su vicepresidente, Eloy Espinosa Saldaña Barrera, con quienes conversaremos sobre un tema muy importante. El tribunal ha recibido un premio. Una sentencia ha sido distinguida en México por una resolución referida al tema migratorio. Sobre este tema conversaremos en el presente programa. Comenzamos con el señor presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cómo valoramos la entrega de este premio a raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, debo expresar que estamos muy contentos en el Tribunal Constitucional, todos los magistrados, porque el Perú y su Tribunal Constitucional ha obtenido un premio internacional, en el cual han competido varios tribunales que habían publicado sentencias relacionadas con la problemática migratoria y en donde se han analizado sentencias de 15 años atrás hasta la actualidad, y con gran complacencia debo anunciar en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional del Perú que nuestro tribunal, que nuestro país ha tenido este premio. Este es un caso muy importante, es un caso además muy sensible, que tiene que ver con el tema migratorio y con los derechos de los migrantes. Todos los países tienen problemas migratorios, ya sea porque hay migrantes de otros países que han ingresado a ese país o porque hay nacionales que se encuentran en la condición de migrantes en otras latitudes. Y bueno, este era un caso interesante porque es un ciudadano brasileño que llega al Perú, llega como turista, entabla una relación amorosa, tiene una hijita y constituye una familia, y en un momento dado la autoridad migratoria lo notifica y le dice: usted debe abandonar el territorio nacional. No obstante que él explica cuál era su situación especial. Entonces, este tema ha sido analizado por el Tribunal Constitucional con bastante cuidado y hemos llegado a la conclusión que, siendo la filosofía de lo que nosotros llamamos el legislador constituyente peruano, la de anteponer a la persona humana al propio Estado, porque la persona humana es el fin supremo del Estado, la razón de ser del Estado, y es un valor y un principio a la vez que está antes del Estado. Y entonces el hecho de ser migrante no significa que no tenga derechos, y no significa tampoco que el Estado no respete esos derechos. Y nosotros hemos estimado que en este caso se han debido ponderar una serie de factores, como por ejemplo el hecho de que exista una menor, el tema de la protección del menor, del derecho de que esta menor tenga a sus padres cerca, que tenga una familia que le brinden el entorno para poder desarrollarse como persona humana. Y luego lo relacionado con el procedimiento a seguir. En esencia, entonces, es una sentencia importante que ha sido reconocida internacionalmente, y por eso, le reitero, estamos realmente muy complacidos y celebrando este premio que, como repito, es un premio para nuestro país. Bien, ahora el turno le corresponde al señor vicepresidente, el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. En la sentencia emitida por el colegiado se habla de el estado inconstitucional, estado de cosas inconstitucional. ¿Podría explicarle a nuestros televidentes qué significa el estado de cosas inconstitucional? Con todo gusto. Y esto, aprovechando lo que ya planteó Ernesto, implica desarrollar algunas ideas. ¿Qué es lo que se discute en este caso? Primero, ¿los migrantes tienen derechos? Los tienen. ¿Puede establecerse restricciones a sus derechos, sobre todo en el caso de los migrantes irregulares, aquel que llegó con una visa de turista, pero se queda de manera permanente por el motivo que fuera? Entonces, sí, pueden haberse restricciones, pero no todas las restricciones que se quiera, sino ciertas restricciones. Y esto cómo se refleja ya en el caso concreto del señor Mezquita de Oliveira. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros detectamos, y no solamente nosotros, es el parámetro de la jurisprudencia, por ejemplo,
de casos como Atala Rifo en la Corte Interamericana, o casos como el caso Pacheco entonces contra Bolivia, en los cuales se va a plantear, un momentito, el migrante puede tener irregular restricciones, pero esas restricciones no puede ser el desconocer un procedimiento con órganos competentes para decidir su situación, garantías de carácter formal. Y cuestiones ya de contenido, no puede ese procedimiento, evaluando cada caso concreto, violar derechos fundamentales como el derecho a una unidad familiar, a la protección de la familia, y en ese contexto, la mención a Atala Rifo es importante, a, como bien decía Ernesto, el reconocimiento de los derechos de los menores. Por lo menos el menor tiene que ser escuchado. Si hay riesgo que el padre quede fuera del país, expulsado y sin posibilidad de volver, ¿cómo asume esta situación el menor de edad? Pero, y con lo que estamos viviendo como fenómeno reciente, ¿cuántos casos, Mezquita Oliveira, no se están presentando ya? Entonces, y buena parte de esto es porque en el Perú no había una reglamentación específica al tratamiento de estos temas, pero la misma situación reclama que a propósito de un caso concreto que demuestra una sistemática omisión de tratamiento de ciertos derechos a cabalidad, se busque tener respuestas de carácter estructural, de carácter que trasciendan a la coyuntura, y eso lleva a lo que tú planteabas, la declaración de un estado de cosas inconstitucional. O sea, este no es solo el problema del señor brasileño y su familia, este es el problema de una serie de personas que van a requerir una respuesta en conjunto para esto. Y por eso es la declaración de estado de cosas inconstitucional, porque permite, del parámetro de un caso que tendría una respuesta individual, tener una respuesta colectiva que pasa básicamente aquí por establecer una reglamentación para todos estos casos que respete derechos fundamentales y otras medidas colaterales. Doctor Blume, ¿qué dice la sentencia sobre la protección constitucional de los migrantes y específicamente de aquellos que ingresan a un país en una situación, por llamarlo de alguna manera, irregular? Bueno, antes de dar una respuesta concreta a su importante pregunta, yo quería, en la línea ya señalada por mi directo amigo y colega Eloy Espinosa Saldaña Barrera, enfatizar que hemos hecho especial hincapié en el tema de lo que se denomina técnicamente el procedimiento administrativo sancionador en sede migratoria. Es decir, ¿qué trámite debe seguirse para garantizar los derechos del migrante en situación irregular y a la vez también cumplir con el rol de autoridad migratoria que tiene obviamente que velar por la regularidad de la permanencia de los ciudadanos extranjeros en nuestro país? Y en este sentido, a partir del fundamento 19, la sentencia desarrolla lo que se denomina las garantías mínimas formales que debe cumplir la autoridad migratoria. Como por ejemplo, debe velar porque el migrante sea informado expresa y formalmente de los motivos que dieron lugar a la imposición de la sanción administrativa. Y esto mediante una comunicación escrita con copia íntegra de la resolución en la cual se establece algún tipo de responsabilidad. Luego, un aspecto bastante interesante es que el ser migrante en situación irregular no es un delito, es una falta administrativa y da derecho en situaciones extremas a la autoridad migratoria a lo que observamos en uno de los fundamentos de la sentencia cuando se dice que el carácter de la detención administrativa de un migrante en situación irregular es excepcional y solo se justifica cuando exista un riesgo inminente de que eluda futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos y no se adviertan medidas alternativas. Otro aspecto que debe tomar en cuenta la autoridad migratoria es que el migrante tenga la posibilidad de exponer con amplitud y acreditar las razones por las cuales ese migrante ha permanecido en el país. Luego, la posibilidad de tener asistencia legal, asesoría de un abogado que analice su caso y pueda defenderlo. E inclusive el Estado debe darle, en caso de que no tenga esa posibilidad, un abogado de oficio para que analice su caso y pueda defenderlo. Un traductor o intérprete e inclusive
asistencia consular. Otro tema que también me parece importante significar es que en caso que la decisión de la autoridad migratoria sea una decisión desfavorable para el migrante, debe permitírsele la posibilidad de que esa decisión sea revisada por un superior jerárquico antes de ejecutar la medida. Dice una de las partes del Fundamento 19, el derecho a someter su caso a revisión ante una autoridad competente e imparcial, la cual se encuentra obligada a resolver los recursos que correspondan dentro del plazo razonable. Y además agrega, la eventual expulsión solo podrá efectuarse tras una decisión fundamentada conforme a ley y debidamente motivada. En el caso de migrantes, como es el caso específico del ciudadano Mezquita Oliviera, que tengan hijos en el país, que presenten una situación en donde hay un menor dependiente de ese migrante, dice esta sentencia que el interés de ese menor debe ser tomado de todas maneras y además como un interés prioritario a proteger. Es decir, aquí también en esta sentencia se recoge una protección al interés de los menores a recibir el cobijo, digamos así, de sus progenitores y tener cerca a sus padres más allá y por encima de cualquier otra consideración. Doctor Espinosa Saldaña, en la sentencia el tribunal le da algunas indicaciones, directivas a cumplir. Por ejemplo, se establece que la Superintendencia Nacional de Migraciones cumpla ciertas reglas o establezca ciertos documentos o normativas en 90 días. ¿Hay el conocimiento de que esta indicación del tribunal se ha cumplido, se está cumpliendo? Voy a eso, pero permítaseme hacer una pequeña anotación. Lo importante de este caso es lo importante que tiene que hacer todo tribunal constitucional, que es establecer un marco garantista y de los derechos. Entonces, el migrante como ciudadano tiene también límites, obligaciones, pero tiene ante todo derechos, y derechos que son de carácter más bien procedimental, garantías formales, como las que bien ha reseñado Ernesto, pero también garantías de carácter material, la protección a la familia, el interés superior del niño, la unidad familiar, son elementos que cuentan y que hay que evaluar para decir casos como el del señor Mezquita o los otros que se están presentando en esa línea. Y en esa línea lo que se ha reclamado es precisamente que haya un reglamento. Tenemos entendido que se está trabajando en ese sentido, pero sin perjuicio de ello, hay un tema muy importante que se ha aprobado en esta composición del Tribunal Constitucional y que viene con antecedentes de la anterior presidencia, que es el tribunal tiene que asegurar el cumplimiento de sus sentencias. Y para eso ha establecido ya la existencia de una comisión de seguimiento, que nos va a permitir evaluar si se están cumpliendo a cabalidad las condiciones planteadas. Por ejemplo, preguntas, si hay reglamento o no hay reglamento. Tenemos entendido que se está trabajando en ese sentido. Pero ¿qué pasa si no se está trabajando? ¿Qué pasa si hay problemas al trabajar esto? Entonces el tribunal, en una lógica de acompañamiento para asegurar la eficacia de sus pronunciamientos, ha estableciendo ya una comisión que permitirá advertir a nosotros los magistrados si las sentencias se están cumpliendo a cabalidad o no. Esperamos que este caso no sea uno en el cual tengamos que recurrir a la comisión de seguimiento, pues hemos visto la mejor buena voluntad en las instituciones involucradas de pronunciarse al respecto en el sentido de emitir la reglamentación correspondiente. Bien, hacemos una pausa en Tus Derechos y continuamos luego de ella este interesante diálogo con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Lume Fortini, y su vicepresidente, Eloy Espinosa Saldaña Barrera. No se muevan. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos. Continuamos ese interesante diálogo con las autoridades del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, nos gustaría que nos comente
¿Cómo fue el procedimiento para llegar a esta interesante sentencia que finalmente ha obtenido un premio internacional en México? ¿Cómo ha sido el debate, la conversación para llegar finalmente a esta conclusión? Bueno, como ocurre normalmente cuando nosotros tomamos una decisión, que el expediente es encargado a un ponente, ese ponente elabora un proyecto de resolución que nosotros le llamamos ponencia y se somete a la deliberación de los magistrados. Y en esta deliberación los magistrados formulan sus comentarios, sus aportes, sus aclaraciones y también sus discrepancias. Y fruto de ese debate se llega a una votación en donde, de obtenerse una mayoría, ya significa que hay resolución y por lo tanto hay una posición del tribunal. En este caso hemos suscrito esta sentencia 5 magistrados y hay 2 interesantes, importantes votos singulares que en realidad no discrepan del tema de fondo, sino de algunos aspectos accesorios. De otro lado, es interesante señalar que en la parte resolutiva de este fallo hay algunos puntos que yo quisiera comentar. En primer lugar, declaramos fundada la demanda. ¿Qué significa esto? Anulamos la decisión de la autoridad migratoria a efectos de que emita un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el tribunal en esta sentencia. Luego, establecemos un estado de cosas constitucional al cual se ha referido mi colega Eloy Espinosa Saldaña Barrera, respecto al cual yo quería precisar lo siguiente. ¿Por qué decimos un estado de cosas inconstitucional? Porque hay la ausencia de una regulación específica a un caso en donde se está produciendo fácticamente una colisión con el esquema constitucional y las normas constitucionales. Y en ese sentido, algo muy importante es que decimos no ha habido una regulación a través de un procedimiento unificado, claro y específico, donde se precisen las garantías formales y materiales de los migrantes sujetos a un procedimiento migratorio sancionador. Esto quiere decir que el tribunal ha advertido que en el caso de los migrantes que se encuentran en situación de irregular, no hay una normativa clara y debe haberla. Y entonces por eso viene otro punto de la sentencia, que es la figura de la exhortación. ¿Esto qué significa? Que el tribunal manifiesta su preocupación y le pide a la autoridad competente que realice la acción respectiva para superar ese estado de cosas inconstitucional. En este caso a la Superintendencia Nacional de Migraciones e inclusive específicamente para que se apruebe la norma reglamentaria y se aplique a las sanciones el procedimiento establecido. Y allí hay un detalle que, como bien apunta el magistrado vicepresidente Eloy Espinosa Saldaña Barrera, es muy importante. Precisamente a iniciativa de él, y esto quiero reconocerlo públicamente, hemos creado una comisión de seguimiento. ¿Por qué? Porque hemos detectado que en muchos casos el tribunal resuelve, el expediente va al juzgado de origen y en la práctica no se termina de cumplir lo dispuesto por el tribunal. O en algunos casos, por ejemplo, de procesos de inconstitucionalidad, hacemos una exhortación o hacemos una recomendación y el tema queda suelto. Y entonces, siguiendo un modelo que ya existe en otras latitudes, en otros países, se ha propuesto que exista una comisión al interior del tribunal, integrada por funcionarios, representantes de cada despacho de magistrado, para que evalúen y nos digan, en este caso se está incumpliendo esta sentencia. No se ha dado estricta y cabal cumplimiento a tal extremo del fallo, de tal forma que nosotros de oficio podamos actuar, porque justicia que no implica ejecutar el fallo de la autoridad, pues es una justicia que cae en
en un territorio, llamémosle así, totalmente negativo, porque habiéndose producido la decisión, no se cumple la decisión. Justicia que no se cumple no es justicia, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Y por lo tanto, cuando hacemos una exhortación, esta comisión nos va a decir, bueno, han pasado tantos meses y no cumples, y haremos el requerimiento respectivo y aplicaremos las decisiones correspondientes, inclusive con la posibilidad de poder convocar a las partes y pedirles una explicación por qué, si el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión, usted no la está cumpliendo. No nos olvidemos que somos la máxima autoridad en el tema de la garantía de los derechos fundamentales y de la garantía de la vigencia de la Constitución. Entonces, esto nos da una posibilidad muy interesante y hemos seguido la iniciativa del magistrado vicepresidente y hemos aprobado esta modificación al reglamento normativo del tribunal para que tenga una validez ya normativa, y estamos empezando a implementar estas decisiones. Indudablemente una decisión muy importante la tomada por el Pleno del Tribunal, doctor Blume. Doctor Espinosa Saldaña, ¿cuál es la especial trascendencia del derecho a la protección de la familia que se da en esta sentencia del caso Mezquita Oliviera? Yo creo que este caso dice en ese punto algo muy importante. No solamente hay que cuidar procedimientos y autoridades competentes, sino derechos implicados. ¿Y qué más derecho que el derecho a una protección al núcleo familiar, sea una familia de una estructura tradicional o no lo sea, pero al núcleo familiar en sí? Porque allí es donde se desenvuelven otros derechos. ¿Qué mejor espacio en principio para el interior, para proteger a los niños que su propia familia? ¿Qué mejor situación entonces que la de preservar la unidad familiar? Esto no lo ha habido mucha jurisprudencia de nuestro tribunal en casos concretos, y también jurisprudencia, mencionaba yo a Talarrifo, mencionaba otros casos de la Corte Interamericana de otros espacios. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasaría si Mezquita no vuelve? Mezquita se va, entonces vamos a tener una criatura en el momento que se inició el proceso de 8 años que no va a tener acceso a poder formarse con su padre, y que va a tener solamente la posibilidad de articularse con su madre y el entorno de su madre, y probablemente no va a tener un espacio de desarrollo personal a cabalidad, porque siempre va a faltar la figura del padre por una decisión administrativa muy respetable, pero que consideramos equivocada. Y en este tenor es importante también ver que el tema del estado de cosas inconstitucional es porque falta una norma, o porque, habiendo incluso una norma, hay una violación sistemática de situaciones de emergencia de los derechos. Entonces, ¿por qué esto hay que tenerlo presente? Porque la indicación que se ha hecho, haga un reglamento, haga un reglamento siguiendo las pautas que se están planteando aquí, no solo de procedimiento, sino de contenido. O sea, no es haga cualquier reglamento. Haga un reglamento que asegure protección del derecho a la igualdad, haga un reglamento que asegure la protección de la familia, haga un reglamento que tenga autoridades competentes. No me haga cualquier reglamento. No me salga del paso, sino enfrente la situación por lo que queremos preservar de la situación. Bien, muy interesante, doctor Espinosa Saldaña, su reflexión. Bueno, presidente, ¿qué se viene en el tribunal? Acabamos de iniciar una nueva gestión en donde usted ha dicho que va a hacer un trabajo interesante para que el tribunal recupere ese espíritu garantista. ¿Qué tenemos para las próximas semanas en cuanto a...? Mire, más que recupere ese espíritu garantista, reafirme una línea garantista que es inherente y que es consustancial al Tribunal Constitucional. Estamos trabajando mucho en temas de casos importantes que sirvan como un modelo para que los jueces a futuro en casos similares puedan seguir la línea del tribunal. Y fuera de eso hay un aspecto muy importante que nos tiene, digamos, atentos, que es el tema de fortalecer el Estado constitucional y de contribuir a la creación de una conciencia constitucional en el país. Porque nos ha costado mucho en el Perú llegar a constituirnos en un modelo de Estado que es el más avanzado, que es el Estado constitucional. Todo esto se origina a raíz de la Constitución del 79 y se ha mantenido hasta ahora, pero falta todavía algunos ajustes. Ajustes en cuanto a la institucionalidad,
ajustes en cuanto a la autonomía de los entes consagrados en la Constitución, ajuste en cuanto al respeto a los derechos fundamentales que debe darse en diversos sectores. Y entonces estamos abocados a una labor docente y de difusión, no solo de la jurisprudencia del tribunal, sino básicamente de los conceptos que hacen al núcleo del Estado constitucional. Es decir, el Perú tiene que constitucionalizarse en todas las áreas. El Perú tiene que institucionalizarse en todos los aspectos, porque así fortalecemos el Estado constitucional, fortalecemos la democracia y aseguramos la permanencia de un sistema como es el sistema democrático, en donde es el pueblo el titular del poder y es el que decide su destino. Pero esto se tiene que hacer a través de los canales constitucionales y nos falta mucho todavía. Este caso concreto es una prueba de ello. No existía y aún no existe una regulación, a pesar de que había el mandato de que se regulara sobre este tema y había una situación irregular. Entonces, en ese empeño estamos. Es un empeño, yo diría, que nos tiene muy ilusionados. Es un empeño patriótico, porque en todas estas tareas yo soy un convencido que hay que ponerle a las mismas, hay que ponerle, como yo digo, corazón. Tenemos que hacerlo por amor al Perú, porque el Perú es un país muy promisorio y para el tribunal es un país de grandes esperanzas y estamos ahí trabajando arduamente para fortalecer estos aspectos tan importantes. En el aspecto de difusión tenemos el apoyo de un magistrado que es el doctor Carlos Ramos Núñez, que es el director del Centro de Estudios Constitucionales, un reconocido jurista y además historiador del derecho, que está realizando una labor intensa. Estamos publicando muchos trabajos, haciendo diplomados, haciendo eventos, y mi idea es que esta difusión trascienda al aspecto netamente, o al área netamente jurídica, o de los especialistas, o del foro de la academia, y más bien vaya llegando a toda la población. Porque si la población no conoce su Constitución, ahí tenemos un problema. Y muchas veces la coyuntura puede hacer que las personas sean sorprendidas y apartarnos del hilo constitucional, que es lo que no deseamos. La clave está en mantenernos dentro del hilo constitucional. Quiero agradecer a mis distinguidos invitados por su presencia en Tus Derechos. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre temas realmente trascendentes para nuestra justicia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima en Tus Derechos. Muchas gracias por la sintonía.